Bienvenidos, emprendedores épicos, a este podcast de los que no se rinden, de los que caen, de los que aprenden y sobre todo de los que vuelven a intentarlo más fuerte. Y no vamos a hablar de éxito perfecto, vamos a hablar de caídas reales, decisiones difíciles y mentalidad inquebrantable. Este espacio, ya lo sabéis, es para los que están construyendo algo grande, incluso cuando nadie lo ve, y para los que están trabajando cada día, aunque los aplausos todavía no hayan llegado. Porque ser emprendedor no es una moda, es una batalla interna diaria. Y aquí venimos a hablar de verdad, sin filtros y sin postureo. Así que ahora sí me presento, soy Beatriz Martín y he caído más veces de las que puedo contar y comprobado lo indecible para poder conseguir mis éxitos. He empezado de cero incluso cuando creía que estaba todo perdido. Y si algo me define es que consigo lo que me propongo, ¿por qué? No porque sea fácil, sino porque no me rindo y sigo intentándolo. Por eso soy la persona más adecuada para capitanear este podcast, porque hablo desde un sitio que no es solo la teoría, sino desde las cicatrices, desde la experiencia y desde la determinación de alguien que decide levantarse cada vez más y mejor. Este podcast es posible gracias, ya lo sabéis, a nuestro patrocinador Monicar Asesoría Fiscal y Contable, que es nuestro aliado estratégico para ayudar a emprendedores a poner orden en sus números, tomar decisiones inteligentes y construir negocios sólidos desde la base. Porque ser épico no es solo tener visión, es tener estructura. Prepárate porque llegan historias reales, conversaciones incómodas y mentalidad épica. Vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima Laura Castillo a este podcast. Bienvenida. Muchísimas gracias, Bea. Oye, Laura Castillo, la primera pregunta que tengo para ti es ¿qué significa y qué es para ti ser un emprendedor épico? Pues fíjate, la introducción que has hecho, Bea, me ha parecido realmente épica, porque registra en todos los aspectos esos ingredientes que comentas que debe de tener un emprendedor épico. Sinceramente, por mi experiencia a día de hoy, si me haces esta pregunta a lo mejor si me lo hubieras hecho a lo mejor hace 2 años, te hubiera contestado algo diferente, pero hoy estoy muy alineada con lo que has dicho, que un emprendedor épico es una persona que no se rinde. No va tanto de lo que se ve, o mejor dicho, de lo que se consigue de afuera o lo que se pueda percibir, o esos éxitos externos, materiales, incluso si me apura, sino también va mucho de cómo ha sido el crecimiento de esa persona. Porque luego a nivel externo, pues bueno, se puede reflejar con más tiempo, menos tiempo, pero el ser épico, yo me estoy dando cuenta también hoy en día que va mucho de tu transformación interna. Al final el emprendimiento es algo que todos sabemos que es un camino y un proceso en el que nosotros mismos también tenemos un trabajo muy, muy, muy profundo, nos vamos descubriendo constantemente y para mí esa palabra épica va más dirigida hacia nosotros que hacia lo que conseguimos en cuanto a métricas o resultados externos. Sí. Oye, Laura, cuéntame, porque esto nos pasa a todos los emprendedores bastante más a menudo de lo que la gente se piensa, aunque luego no se diga. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, mira, es que tengo la sensación de que esto no tiene ningún sentido y no sé si abandonar? ¿Te digo la verdad? Claro, por eso te lo pregunto. ¿Qué horas son? ¿Las 4 de la tarde? Pues mira, a Hace las una hora. 2:30, a las 2:30 de esta tarde estaba ahí. No estoy de coña, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Me Sí, encanta. sí. Ha sido como, madre mía de mi vida. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero es que yo creo que esto a mí personalmente me está sucediendo ahora porque llega un momento en el que nuestra identidad, nuestro proceso, nuestro propio proceso interno eh, impacta a nuestro emprendimiento siempre. Pero lo que ocurre, o por lo menos lo que estoy experienciando yo, es que con la identidad, con la mentalidad, de la manera en la que yo me veía a mí, veía al mundo, veía mi emprendimiento cuando lo inicié hace unos años, no es lo mismo que ahora. Y para mí la coherencia es algo fundamental. Y en cuanto empiezo a ver que quien estoy siendo ahora, la persona en la que me estoy convirtiendo, que me está encantando, todo hay que decirlo, soy una persona en la que confío muchísimo y quiero y creo en esa transformación constante interna, ¿no? Y en cuanto empiezo a ver que a nivel de negocio ya hay como una desalineación o que no estoy poniendo toda la carne en el asador, es como, ¡ah! ¿Qué pasa aquí? Y sin entrar en colapso, que muchas veces, pues bueno, sobre todo las mujeres con el tema de nuestros ciclos hormonales, podemos entrar como en un, madre mía de mi vida, ¿qué está pasando aquí? Absolutamente. Pero,
Pero sí que es cierto que en esas me encuentro un poco, ¿no? En este momento, de que están pasando cosas maravillosas en mi vida, en mi negocio, pero sí que es cierto que me encuentro en un punto en el que es como, quiero que todo esté alineado y eso requiere un trabajo constante y obviamente también requiere unas dudas o unas crisis más frecuentes de las habituales. Totalmente, que las habituales, como tú bien has dicho, vienen a darse una vez al mes en el cuerpo femenino, por esto de que nos Mm, han dado pues los ciclos. Oye, sí, maravillosos ciclos, 2 días al mes, todo es una mierda. total. Ay, qué importante es el tener Sí, identificado cuando vienen esos días para decir, vale, total, vale, no me estoy volviendo loca, no me estoy volviendo loca, miro el calendario, vale, estos dos sí, días voy a total. sostenerlos lo mejor que pueda y ya a partir de dentro de 3 días o 4 ya vuelvo a replantearme otra vez Sí, mi sí, vida, sí, pero de sí, sí. momento Es stand-by. que no es ninguna tontería y de hecho te voy a contar una anécdota aquí ahora que no nos escucha nadie, luego cuando lo publiquemos esto lo escuchará más gente. Pero me Vale. vino mi pareja y me dice, oye, ¿tú llevas el control apuntado en algún sitio de cuando... Y digo, pues no, porque nunca lo he llevado. Como soy muy regular, no, me siento el cuerpo y Ujú. no... Y me dice, es que a mí igual me interesaría tenerlo apuntado en algún sitio. Compárteme tu Google Calendar, por Sí, favor. sí, sí. Y le digo, oye, que no es ninguna tontería, que de hecho las personas que se dedican a trabajar con los ciclos, Sí. con la mujer, dicen, es Ujú. interesante que todo el mundo en casa sepa que hay un par de días o tres bastante rarunos en general y que lo mejor es dejarlos pasar. Con lo cual que todo el mundo tenga en el frigorífico puesto cuando te Sí. toca, Es por que si somos otra acaso. persona. Somos otra. Totalmente. Yo soy otra persona. Yo no sé. Yo soy otra persona. De verdad te lo digo. Pero en muchos Igual. aspectos. Escucha, Físicamente, total, emocionalmente. Uf. totalmente. Deberíamos crear los retiros en el momento premenstruación. Imagínate lo que puede ser aquello alrededor de una hoguera. Total. Hay muchas mentoras. Yo hace años que conocí algunas que te Sí, ayudan a conocer tus ciclos y sí, alinear tu sí, sí, negocio en sí. plan Con fase de eso, sí, sí. creación, fase exterior, o sea, cuando tienes que ir a la Sí, venta, sí, cuando, sí, ¿sabes? sí, sí. Pero tía, Yo, es complicado hacer yo tu, o sea, trabajo con una de esas, ¿eh? tus Que- lanzamientos. Pues fíjate qué profundo, ¿no? Sí, Y qué tía. interesante, pero me cachín la más. Es una Sí, ya tenemos movida. que tener en cuenta 300.000 cosas con un lanzamiento, para encima también en un calendario anual, ¿no? Para también decir, jolín, ¿y ahora cuándo me va a venir, no? La regla. Y si encima no es regular, apaga y vámonos, ya Ah, siguiente. Me total. meto en otro trabajo, cuenta ajena, Sí, sí. gracias. Ya totalmente. ¿Cuándo puedo gestionar mejor que me digan no? Porque si no, hoy puede ser un drama y me voy a sentir como una mierda. Madre mía, Madre madre mía. mía. Total, total, Bueno, el totalmente. hándicap, uno de los hándicaps de ser mujer. Oye, algo Bueno, que no sé si es una moda, Laura, dime. pero de repente igual yo es que tengo el sistema este reticular activado y de repente es como que lo veo más. Y igual ha estado toda la vida, pero yo no lo había visto. Y es este tema de que el emprendedor o las personas de una mediana edad, o sea, que ya han venido, Ujú, ya se han llevado algún palo en la vida, de repente quieren sentir que viven conectados con algo más enfocado a lo espiritual, a la ujú, fe, a lo religioso, si me apuras. Y es como de repente como que se necesita conectar con eso que hemos dejado apartado mucho tiempo, porque el tema de, sobre todo de la fe, y ya no diré de una ujú, religión en concreta, sino de la fe, en ujú. general creo que ha estado bastante em, no sé si decir fe y prostituido en la misma frase queda muy ortodoxo, muy bien, pero Yo no me creo voy a que, escandalizar. pero creo que de alguna manera se ha maltratado bastante la palabra fe, se ha Ujú, vinculado a cosas que no necesariamente son fe o ya, solo de esa forma, ujú, y nos ha dañado mucho el cerebro y la conexión con eso, ¿no? Y yo hablo en primera persona, que soy la primera que no identifica tener cerca a ningún dios, ¿no? ujú, Entonces, esto es una moda, esto ha estado siempre. Tú que ahora empiezas a vivir de alguna manera en paz con eso, más ujú. conectada con eso, ¿cómo lo has vivido y qué es lo que estás viviendo tú en este momento que te está conectando con algo que antes igual estaba, pero igual no estaba tan presente? Yo creo, Bea, y hablo obviamente desde mi experiencia, que durante muchísimo tiempo el ser humano en general, yo en particular, he estado buscando como ese sentido, ese por qué me siento así, por qué me estoy encontrando con estos bloqueos, si yo sé que dentro de mí, porque es evidente, ¿no? Dentro de mí tengo esas capacidades, esos recursos, por qué me encuentro, ¿no? Con estos bloqueos, con estas limitaciones, por qué me encuentro repitiendo ciertos patrones.
Entonces ahí, cuando yo personalmente empecé como a indagar más en esta parte de mentalidad, de coaching, entender a nivel lo que son las emociones y demás, yo soy también técnico con inteligencia emocional, y me empecé a dar cuenta que en este viaje hacia adentro, hacia el interior, había como algo más, ¿no? A esta parte como más espiritual. Y están como muy ligadas y a mí me pareció como muy bonito. Y empecé como a indagar en esa parte más de espiritualidad dentro de lo que, pues bueno, hoy en día como que se conoce el New Age, que ya no me siento para nada ni identificada, ni reflejada, ni sostenida por este tipo de, pues bueno, pues por esta corriente. Y dentro de lo que es la New Age, pues yo empecé como a descubrir una espiritualidad donde de repente hay algo interno dentro de mí, ¿no? Que me dicen como que yo tengo esa, esa capacidad, tengo ese poder creador, como que soy mi diosa creadora. Y claro, eso yo desde el punto en el que estaba, desde ese dolor o desde ese bloqueo, yo decía, ostras, qué bien, me encuentro aquí como esa salida, me encuentro esa solución, ¿no? A mi malestar, a mis conflictos internos, ¿no? A estos demonios que me encuentro constantemente dentro de mí. Pero ¿qué ocurre? Cuando llevas un tiempo dentro de, o por lo menos yo lo he vivido así, ¿eh? Cuando llevas un tiempo dentro de este tipo de, de área de espiritual, de esta espiritualidad, desde mi punto de vista, volátil y sin fundamento, donde, pues bueno, todo Dios es energía, está en todas partes, no sé, no hay nada malo ni bueno, todo es como muy insustancial. Y de repente te encuentras, yo me he pasado a mí, más perdida, más confundida, lo que parecía que era la salida de repente eso es como un bypass y de repente te encuentras más confundida, más perdida y te encuentras más débil. Yo me encontré más débil. Y sí que es cierto que aunque la figura de Dios siempre ha estado presente en mi vida, porque bueno, en mi familia siempre han sido cristianos, yo hice la comunión, me confirmé incluso, nunca he llegado a estar realmente relacionada con profundidad a lo que es el cristianismo, ¿no? A lo que es Dios en realidad, el Dios de la Biblia. Siempre se me hablaba de Dios como Dios es amor, Dios está dentro de ti, como no se personificaba. Entonces, si a Dios no se le personifica, no puedes tener una relación con Él, no puedes entender su carácter, no puedes sentirte sostenida, no puedes entender muchas de las realidades y del fundamento de quien en realidad es Dios. Yo no conocía a Dios, así tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? Pero dentro de mí, la idea de Dios, por así decirlo, la sensación de Dios estaba. Y yo le hablaba y yo le decía, Dios, por favor, ayúdame, enséñame el camino, yo no puedo seguir así, te lo entrego. Mis palabras eran estas. Y esto fue septiembre del año pasado. Señor, te lo entrego todo. Yo no sé por dónde ir, ya no sé por dónde tirar, dejé mi casa, con mi negocio ya tampoco estaba bien, con relaciones personales estaba cada vez peor. Y era como, me rindo. Esa fue para mí ese fue el punto de inflexión. Me rindo, ayúdame. Y cuando tú te rindes y le pides a Dios que te ayude y empiezas a abrirle tu corazón y empiezas a abrirle tu mente y empiezas a permitir que obre en tu vida, lo hace. Y lo hace de manera como nos conoce también, porque es quien nos ha creado, quien nos ha diseñado con una intencionalidad milimétrica, conoce todos nuestros pensamientos, Él sabe perfectamente de qué manera puede entrar en tu vida, de qué manera va a captar tu atención, de qué manera va a poder acceder a ti. Y eso es lo que me ha sucedido a mí, que de repente esta fe y esta necesidad humana, porque la idolatría es una necesidad humana, sino que Dios ha puesto en nosotros para que lo encontremos. O sea, me parece que es una de las representaciones y de las evidencias más espectaculares de la perfección de su creación, como esta necesidad de idolatría, porque si no sientes esa idolatría hacia Dios, ¿no? Si no crees como en ese Dios de la Biblia, ¿no? Como te digo, pues a lo mejor idolatras a Cristiano Ronaldo o a Taylor Swift, o de repente, no sé, una persona, un ser humano que viva en el Amazonas, idolatran los árboles o la luna o la lluvia, ¿no? Eso siempre ha estado ahí presente, es una necesidad que está dentro de nosotros y yo sé que Dios lo ha puesto para que lo encontremos. Y al final la fe, que es este regalo también que Dios nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros, para que podamos creer en Él sin llegar a entender al 200%
su razonamiento, su obra, el por qué hace lo que hace. Entonces, eso es lo que a mí personalmente me ha permitido el soltar esta necesidad de control, soltar esta necesidad de, es que lo tengo que conseguir todo por mis fuerzas, es que no. Al final yo lo que me he dado cuenta, Bea, es que al acercarme a él de la manera más humilde que hay, que es decirle, Padre, no tengo ni idea de cómo hacerlo, guíame, sosténme, ayúdame, y en obediencia, que es una palabra que causa muchísimo conflicto hoy en día, porque se aboga mucho por esta mujer empoderada, dueña de su vida, y sí, está genial que tomemos decisiones, que no vayamos a la merced de lo que nos diga nuestro entorno, está genial, pero al final, cuando empiezas a construir una relación con Dios, que es quien ha creado el universo, o sea, quien ha creado al milímetro algo como es las estrellas, el universo, las galaxias. O sea, si la gravedad tuviera una décima menos, o sea, el planeta se estrellaría contra el Sol y no cuestionar esa inteligencia infinita con la cual también ha sido diseñado nuestro cuerpo, que por eso no tenemos que decir a nuestro sistema inmune, oye, actívate, que hay aquí una bacteria o que hay aquí un virus. Todo está tan perfectamente diseñado que para mí el rendirme a él y conocer cuál es su carácter y qué es lo que quiere de mí y cuál es su manual de instrucciones para mí, que al final es la Biblia, que nos lo dejó en su palabra, que es algo que hemos tenido delante durante más de 2000 años y hemos obviado, como tú también has comentado, ¿no? Por quizás estos prejuicios, porque se han hecho muchas cosas en nombre de Dios horribles, porque al final la institución, como puede ser en este caso de la Iglesia católica, ¿no? Romana, que está conformado por personas, todo lo que está conformado por personas al final eh, es imperfecto, está corrompido, pero Dios no es así. Es como si criticáramos la industria del cine porque hay directores que han abusado o que han hecho cosas en contra de los actores o han abusado de actrices o han hecho cosas corruptas, pues no, ahora el cine no merece la pena, no voy a valorar lo que realmente transmite el cine, ese arte, porque ha habido directores que han sido auténticos abusadores, ¿no? Y lo mismo pasa con la iglesia, donde al final, si en la industria del cine hay personas, pues va a haber mal, y donde hay personas, como puede ser en la iglesia, pues, o en instituciones, pues también va a haber, se van a hacer cosas fatal, horribles, y va a haber corrupción, porque el ser humano es corrupto y corruptible por naturaleza. Entonces, el juzgar y el condenar y el condicionar la relación con quien realmente te da tu identidad, que es Dios, por acciones humanas, a mí personalmente me parece que es muy triste porque te estás privando a ti mismo de conseguir esa paz y esa plenitud que tanto buscamos en lo externo y en lo material. Corrígeme si me equivoco, Laura, porque no, como has hablado unos cuantos minutos, he ido apuntando y no quiero decir algo que no hayas dicho tú bien, ¿vale? Entonces, ¿en algún momento tú sí has considerado que Dios está dentro de ti? Fíjate, ¿O que yo he eres tú? llegado, sí, yo cuando estaba en esta mentalidad de la New Age, uno de los libros que yo leía, que para mí era como, wow, ¿no? Qué fantástico, ¿no? Era un curso de milagros, Ajá. pero jamás le recomendaría a nadie nunca más ese libro, porque fíjate qué curioso, bueno, te contesto primero, yo pensaba que sí, que Dios estaba dentro de mí, que yo era una con Dios, ¿vale? Yo Ok. pensaba que Dios estaba dentro de mí y yo era una con Dios, porque se me decía en ese libro, pero fíjate qué curioso que en ese libro, quiero ser breve en esta parte, pero para que veas hasta qué punto de confusión nos lleva esta espiritualidad sin fundamento, cuando no indagamos lo suficiente, esto ha sido producto de mi confianza extrema en lo externo, en las fuentes externas, ¿no? En no ir yo a la raíz. En este libro, que fue supuestamente, bueno, supuestamente no, lo dice la autora, este libro fue dictado a una psicóloga estadounidense, supuestamente por Jesucristo, ¿vale? Fue inspirado por él, se le dictó a ella y en este libro pues se le empieza a decir cómo realmente debemos de relacionarnos con Dios, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro porqué para aquí, cuál es este camino, ¿no? El propósito de nuestra creación y para qué estamos y cómo tenemos que relacionarnos con Dios. Pero fíjate qué casualidad, Bea, que este libro, cuando empiezas a indagar en él y empiezas a compararlo con la Biblia, que sí ha sido un libro inspirado
por Dios, que hay, y eso no es refutable, porque hay más de 40 autores que a lo largo de más de 1500 años han estado escribiendo sobre un mismo Dios y no hay contradicciones. O sea, eso es imposible. Que 40 personas durante, 40 autores durante más de 1500 años hablen de lo mismo y de la misma, del mismo autor, que es Dios, que en realidad el autor es Dios, porque Dios ha inspirado a cada una de esas personas que lo han llegado a escribir, ¿no? El autor es el mismo, que es Dios. Las personas que lo han escrito son quienes los han llevado a cabo y que es totalmente diferente. Y que no haya contradicciones. O sea, si hay un estudio en el cual aparecen la cantidad de sincronicidades y de coherencias que hay a lo largo de todos esos años, y eso es, o sea, es que eso es humanamente imposible. Si tú comentas algo o quieres crear una idea que tenga como un mismo hilo conductor con 20 personas en un mismo año, no puedes. Imagínate, o sea, es imposible, es como este teléfono escacharrado que se va pasando el mensaje y va cambiando, ¿no? Es imposible que se suceda eso, ¿no? Y cuando ves que en la Biblia se dice todo lo contrario a lo que se dice, o sea, que el curso de milagros contradice a la Biblia, que sí que fue escrita por algún, o sí que fue, o sí que recoge, mejor dicho, las palabras textuales de Jesucristo, que se supone que fue el que le inspiró a esta mujer o el que le dictó este libro, este curso de milagros a esta mujer, a esta psiquiatra, es imposible. O sea, es que ahí se cae todo. A mí ahí se me cayó todo. Y cogí, porque empecé a leerme la Biblia, porque empecé a tener como curiosidad, y cuando veo que se contradice totalmente con un curso de milagros, es como, madre mía, pero ¿en qué he estado poniendo yo mi fe? ¿En qué he estado poniendo yo mi espiritualidad, mi base, mi fundamento? Normal que estuviera tan perdida, cada vez más confundida, y una persona que está confundida no acciona. Por eso cada vez estaba más paralizada, por eso cada vez estaba más bloqueada, por eso cada vez tenía más dudas, porque yo no encontraba responder a esa pregunta de quién soy, que era lo que llevaba mucho tiempo intentando responder. Y sin embargo, en la Biblia sí que lo consigo, sí que te lo da con una claridad brutal. Y para colmo, en la Biblia se nos dice que cualquier texto que sea dictado a posteriori de la Biblia, cualquier texto que se diga que sea inspirado por un ángel de luz o por Jesucristo o por tal, sea considerado anatema. Es que ya te avisan en la Biblia, ya te avisan de que lo que sucedió con un curso de milagro y lo que ha sucedido con otros muchísimos libros que se han escrito conforme a la religión con respecto a la relación que debemos de tener con Dios, es que son totalmente contrarios. Es brutal. Esto, de verdad, cuanto más indagas, a mí personalmente más me explota la cabeza, porque es como, madre mía, menuda mentira he estado viviendo. Y por eso cada día que me levanto le doy las gracias a Dios por rescatarme, por enseñarme el camino, porque de verdad había estado perdida, no. Lo siguiente, vea, lo siguiente. Bueno, yo estaría hablando contigo de este tema un montón de tiempo porque me parece muy interesante, me encanta escuchar. Te voy a hacer una pregunta antes de terminar, pero Sí, quería compartirte que yo tengo dos niñas, ¿vale? Una sí, de 10 y una de 12. sí. No están criadas en ningún tipo de guía espiritual de ningún tipo de vía Ujú, mística, ningún tipo de religión. Sí están bautizadas, pero bueno, yo estoy hasta casada y no me considero más católica por eso, porque no soy ujú, practicante. Y y mi conflicto es tal con todo esto de tantas posibles formas de entender Dios, tantas como personas, ¿no? Y más ujú, cuando está rodeada de personas espirituales, ujú, holísticas, esto es como, ujú, pues, hay tantísimas cosas que se vuelve uno loco. Y yo estoy en modo madre que educa, desde la ujú, libertad de que elijan, pero observando mucho todo. O sea, yo estoy como ellas, ¿no? Es como, vale. De hecho, tenemos un cuento que es la Biblia enfocado para niños, tenemos un curso de milagros escrito para niños, ujú, tenemos acerca de la reencarnación escrito para niños. O sea, es como que podamos ver, porque yo me incluyo, cuántas formas hay de que la gente pueda interpretar este vínculo con Dios, esta forma de relacionarnos con Dios. Con eso a lo que me refiero es a que me encanta escuchar, a mí todo me parece bien, si a cada uno le hace bien. ujú, Tengo yo como mis dudas existenciales, ¿vale? ujú, Pero me encanta escuchar cuando una persona encuentra, pues como tú estabas contando, ¿no? Me guío mucho por lo exterior, me enfoco en trabajar esta parte espiritual, por decirlo de alguna manera, con un formato, con el tema del curso de milagros, luego descubro que hay incoherencias y yo descubro que me empiezo a ver una identidad que tiene más que ver conmigo cuando hago la lectura de la Biblia, que la mayoría de los mentores
grandes, vamos a decir grandes, que han conseguido lo que quieren en su vida que yo sigo, están todo el tiempo parafraseando versículos de la Biblia, Mm, de toda la gentecilla que hay por ahí dentro, con temas escritos que al final, si tú los sacas del contexto de la iglesia, tiene sí. mucho sentido en el aprendizaje y en el autoconocimiento que nos puede aportar, ¿no? Y, Mm, pero yo te quiero hacer una pregunta, antes de irnos, porque a ver cómo lo ves tú, porque otro día, claro, mis hijas hacen muy buenas preguntas, como niñas que son. qué buena. Y me preguntó una de ellas que cuál era la diferencia entre el curso de milagros y la Biblia. Y entonces Ujú. estuvimos investigando a ver cuál era la explicación que daban para niños. Vamos a ver, ¿no? Y Qué ya te digo, preguntaza, es ¿no? una, sí, es una, Madre. claro, si estamos hablando de Dios, pues Yo me he hecho esa entonces, pregunta con 39 años y se la han hecho a tu niña con 10 y ca- 12. claro, porque no hay como darle libertad a un niño de que no tenga Ya ningún tipo de está, creencia. Es como, mira, todo es bueno y malo, que no lo uses en contra de nadie y tan bueno será el ya budista está. como será el católico si no te hace mal, ¿sabes? Al final, se supone que la base de todo esto es amar Sí, y qué vivir bueno. lo mejor posible. Y igual será una religión que otra si no se utiliza mal, ¿no? Y entonces estuvimos mirando y me gustaría saber tu opinión porque Sí. a la conclusión que llegamos, a ver tú qué me cuentas de esto, es Ujú, que un curso de milagros te invita a entender a Dios en base a que tú eres ese Dios, efectivamente, y tú eres el que debe trabajarse como si fueses esa figura de Dios, ¿no? No, ujú, no hay algo externo, tú eres ujú, esa conciencia grande, superior, y te invita a trabajarte tú. Y la Biblia habla de fe, de que lo que dice no se cuestiona, de que si que dicen que la Virgen es virgen, tú no cuestionas cómo una mujer puede parir siendo virgen. Que si te dicen que había tres corderos, pues había tres corderos, ¿no? Que no cuestionas absolutamente nada de lo que hay en la Biblia porque está puesto en base a que el que la sigue tiene fe en lo que dice. Entonces, claro, seguramente esta opinión es sesgada también de la persona que la dio, del vídeo que ujú, vimos, y a mí me ujú. gustaría saber tu opinión, porque claro, a mí que me digan que tengo que tenerle fe, porque sí, por el hecho de tenerle fe, a mí no Ya, me vale. Es como, no, pues, y porque lo digas tú, pues no me vale, ¿sabes? ¿Tú cómo ves totalmente. esto? Fíjate, a mí, yo, si esta pregunta me la llegan a plantear, ¿no? Como hace unos meses o un año, algo así, yo hubiera dicho, yo, o sea, demuéstramelo, ¿sabes? En plan de, demuéstramelo, dame detalles. Y Dios es tan sabio y es tan bueno que fíjate, Él nos dice que en la propia Biblia nos invita a que escudriñemos la palabra. Y cuando empiezas a leer la Biblia, vea, y empiezas a ver que te empieza a explicar, por ejemplo, cómo debe relacionarse un hombre con una mujer, ¿vale? Voy a ir incluso a un tema como más, que pica más, ¿no? Incluso. Venga, más punzante, por si no Sí, hemos más, entrado sí. bastante. Sí, sí, vamos a meterle un poquito más de chicha, ¿no? ¿Cómo debes de relacionarte, no? Por ejemplo, y voy a ir a un tema que a mí personalmente te atrevería a decirte que creo que fue, si no el que más, el de los temas que más me ayudaron a sumergirme y a saltar con los dos pies, así te lo digo, dentro de lo que sería a seguir conociendo a Dios desde el lugar en el que lo estoy haciendo hoy. La Biblia te dice que cuando un hombre o conoce a una mujer, ¿no? Cuando se empieza a ver como esta relación, que no haya relaciones íntimas hasta que no haya un matrimonio, ¿no? Hasta que no haya un pacto. ¿Y por qué te dice esto? Y tú dices, jolín, pues porque me va a privar de algo, ¿no? Tan placentero como es tener relaciones, como es, no sé, la sexualidad. ¿Puedo utilizar ciertas palabras aquí que, o te lo capan? ¿Puedo Haz que utilizar? tú quieras, no creo Vale. que me lo Por capen, ejemplo, estaría bueno. no, no sé, dependiendo de No, dónde se ponga, a no, veces no. como que lo pueden sancionar, ¿no? Fíjate, Dios, que ha creado nuestro cuerpo, a la mujer nos ha dado un órgano, que es el clítoris, que es un órgano puramente para sentir placer. Punto. Su funcionalidad es sentir placer. Ya está. No tiene otro. ¿Tú crees que Dios, que nos ha diseñado a nosotras y al ser humano, va a poner algo en nosotros para luego prohibirnos que lo disfrutemos? No tiene sentido. Pero ¿qué ocurre? Como es un padre bueno que quiere lo mejor para sus hijos y no quieren que sufran, ¿qué es lo que hace? Te dice que para que tus relaciones a nivel personal, no estamos hablando de lo físico, ¿vale? A nivel personal sean sanas y no sufras, que primero
conozcas bien a esa persona, que no crees ningún vínculo físico con esa persona, porque si no vas a sufrir. Y tú sabes por qué sufres cuando la relación al final se va a la porra. Y tú sabes por qué sufres. Porque cuando tú tienes relaciones íntimas con una persona, tu cerebro empieza, o sea, tu diseño primitivo empieza a ver a esa otra persona como ese futuro padre de tus hijos, porque a nivel primitivo nosotros no utilizábamos métodos anticonceptivos, o sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, tú cuando Total. tenías una relación íntima con alguien, tú querías que esa persona ya lo veías como el padre de tus hijos. Hablo desde la mentalidad de mujer, ¿vale? Posición de lo que sería la mujer en este caso. Entonces, claro, si yo te veo a ti ya como el padre de mis hijos, ¿no? Entonces empiezo a crear un vínculo afectivo contigo, libero oxitocina a nivel bioquímico, ya empiezo a liberar sustancias que creo contigo ese vínculo a nivel emocional, empiezo a crear ese apego, puedo llegar incluso a crear como esa dependencia, incluso dependiendo de cómo haya sido mi infancia y si vengo con alguna herida de rechazo incluso, o de que yo busque validación externa, o que yo busque esa validación en el masculino, como me ha podido incluso llegar a suceder a mí anteriormente, cuando tú empiezas a ver que Dios no te está diciendo, no disfrutes de la sexualidad, no disfrutes de conocer a las personas, ¿no? Te está diciendo, te estoy protegiendo porque sé lo que te va a pasar. Esto es, o sea, tener relaciones, esto lo escuché una vez y me pareció realmente esclarecedor, o sea, o muy visual. Tener relaciones íntimas con una persona antes de tener un compromiso como tal, como puede ser el marco de un matrimonio, es como un fuego. Si tú pones el fuego dentro de una casa en una chimenea, pues el fuego es calentito, es como te da paz, es como te permite incluso tener como un momento muy bonito, es como algo maravilloso, ¿no? Como así, sensación de hogar, ¿no? Pero ahora tú pones ese fuego en vez de la chimenea en medio del salón. A ver qué pasa. La casa entera sale en llamas. Entonces no hay protección, no es su lugar. Y eso es lo que ocurre con las relaciones en este sentido. Y es lo que nos dice, por ejemplo, la Biblia. ¿Por qué te quería comentar esto? Cuando yo veo en este sentido, como Dios, en este caso, nos dice cómo tenemos que relacionarnos, en este caso con el sexo opuesto, cómo tenemos que relacionarnos, por ejemplo, con el trabajo, cómo tenemos que relacionarnos con la sensación de miedo, cómo tenemos que relacionarnos con los enemigos, y todo tiene un trasfondo brutal, ya no solo a nivel de que funcione, sino a nivel mío, de yo estar a salvo, de un margen en el cual yo puedo estar sin sufrir, en el cual yo estoy protegida. Empiezo a darme cuenta de que lo que Dios quiere para mí es lo mejor. Que yo me creo que yo sé, lo mejor para mí es ir haciendo las cosas como me apetecen y a mi manera, pero de repente ves que quien te ha diseñado sabe cómo funcionas al milímetro, emocional, física, intelectualmente, todo lo sabe al milímetro, es como, ¿cómo no voy a creer lo que me estás diciendo? Como por ejemplo, ¿no? Lo de la Virgen María que acabas de comentar, ¿no? O sea, el hecho de que tú me estés dando a mí una información que yo puedo comprobar en mí y ver que me estás dando otra información, ¿por qué la voy a cuestionar? Es como cuando generas una confianza tan grande con una persona que tú dices, es que te creo. Yo no necesito ver para creer, por eso ahí aplico la fe. Y aquí también hay una parte que yo creo que es muy importante también tener en cuenta, que creemos que lo que es imposible para el ser humano es imposible para Dios. Y eso yo creo que es, dentro de mi opinión, de los mayores errores que podemos cometer, porque nosotras no tenemos ni puñetera idea de por qué la luna sale cuando sale, se esconde cuando se esconde, por qué las 4 estaciones son 4 y no son 6. O sea, yo no diseñé el universo, ni el mundo, ni a mí misma. ¿Por qué voy a cuestionar yo a quien lo ha creado? Que ya estoy viendo en su palabra que está estableciendo marcos y como una especie de paso a paso, si me apuras, que somos muchos los emprendedores del paso a paso, si me estás dando un paso a paso y un manual de instrucciones, ¿por qué voy a cuestionarlo? Si lo único que estás queriendo es que yo deje de meter la pata y hacerme daño. Dios lo único que quiere es que vivamos en paz y que reconozcamos que por nosotros mismos no somos capaces, que somos pecadores, porque al final el pecado es hacer cualquier cosa en contra de nosotros, que nos haga daño a nosotros y que nos aleje de Dios y que le haga daño a otra persona, que también la palabra pecado es como que yo pecadora, eso lo serás tú, eso a mí no me juicie. Pero cuando tú te das cuenta que no paras de cagarla, porque no tienes ni puñetera idea, y que es lo que quiere es salvarte y que no te puedes salvar a ti misma, que necesitas un salvador y que él va a estar ahí siempre para ayudarte y que no te va, que por más que parezca contradictorio,
Dios no te juzga en ese sentido, es justo, pero no te juzga. Él lo que quiere es, una vez que tú le entregas tu vida y tú le reconoces a Él como tu Salvador, Él lo único que quiere es que no quites tus ojos de Él, que lo vuelvas a intentar una y otra vez, pero no en tu fuerza, sino en la suya. Y eso para mí lo cambió todo, vea, absolutamente todo. Ala, a ver ahora cómo despido yo este podcast. Correspondería decir amén. Amén. Laura Castillo, dame una frase que sea la frase épica que va a encabezar este podcast, todo esto que me has estado compartiendo, y que haga que el que lo lea desde fuera diga, voy a ver lo que dicen estas dos señoritas, que tiene pinta de que va a ser más que interesante. Lo que para ti es imposible, de la mano de Dios es inevitable. Lo que para ti es imposible de la mano de Dios es inevitable. Esa va a ser la frase con la que me quedo. Laura Castillo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bea. Un placer. Mil gracias, preciosa, por crear estos espacios tan poderosos y tan bonitos.